Bienvenidos, vamos con la semana 1 de la fase 2, módulo 2. Habíamos quedado en, los temas anteriores y para esta semana vamos a ver lo que está en la página 49 y vamos a iniciar con los pronombres función y clase. Aquí tenemos qué son los pronombres, tipos de pronombres, personales, demostrativos, indefinidos, numerales, relativos, interrogativos, exclamativos. Hay que leer acá eh, en cada uno de ellos, ¿verdad? En qué consiste y cuáles son. Aquí tenemos los ejemplos. Luego, los pronombres reflexivos, pronombres recíprocos y aquí tenemos algo que dice sabía que, hay que ir leyendo esta parte de acá. Luego tenemos el otro tema, estrategias de producción textual. Estrategias de producción textual, es decir, de hacer, ¿verdad? De desarrollar. Dice acá, leamos y analizamos la siguiente información, planificación del escrito. Veamos esta parte teórica, hay que leerla para luego ver qué vamos a hacer de trabajo. Ahora, cuando dice acá en este mapa conceptual, la planificación, la intencionalidad, la organizar las ideas, seleccionar ideas y generar ideas. Es decir, cuál va a ser la intención del texto, vamos a decir que van a hacer un cuento ustedes. ¿Cuál va a ser la intención de ese cuento? ¿Cuál va a ser el contenido? Organiza las ideas, de qué va a tratar, ponerle un tema, luego se mencionan las ideas. Tipologías textuales se refiere a qué características va a tener nuestro cuento o nuestro texto que nosotros vamos a desarrollar y generar ideas de lo que va a tratar este cuento. Pero aún no hemos llegado a la parte de crear los personajes y todas las cosas, ¿verdad? Solamente una planificación de lo que yo quiero hacer. Ahora dice acá, respondemos en el cuaderno y compartimos con la clase. ¿Cuál es la importancia de planificar los textos que escribimos? Ahí ustedes tienen esa respuesta y la contestan en su cuaderno, ¿verdad? Luego dice acá, planificamos la escritura de un texto dramático, escribimos el tema a desarrollar, escojan el tema, escribimos el tiempo y lugar en el que se desarrolla la historia, tiempo, lugar, cuál es la intención del texto, es decir, hacia quiénes va a ir dirigido, a partir del tema y la intencionalidad escribimos algunas ideas a desarrollar. Determinamos los personajes y sus características. Ahora sí, aquí ustedes van a determinar los personajes y sus características, cómo van a ser estas personas, su personalidad. Recuerden que cuando se hace un cuento, el autor eh, crea los personajes, les da personalidad y los hace hablar, interactúan, ¿verdad? Luego recuerden que va a haber un inicio, un desarrollo, un clima o el ambiente y el desenlace. ¿En qué va a terminar todo eso, verdad? En todo eso consiste la planificación de un texto literario, puede ser un cuento, una leyenda, una novela, etcétera, etcétera. Y luego, pues, venimos con otro tema que es los textos publicitarios y sus características. Tenemos acá, eh, cuando dice los textos publicitarios, se refiere a, a los anuncios que vemos por televisión. Por decir un ejemplo, ¿verdad? Leamos y analicemos los anuncios. Bueno, vean acá, ¿verdad? Este otro, aquí tenemos cuatro. Ahora, ¿cuáles de los medios de comunicación por los que este tipo de comunicación? Bueno, está la televisión, ¿verdad? Y hoy, a través del internet, podemos ver mucha información publicitaria. ¿Qué características tienen en común los anuncios? Vean ustedes. Bueno, una de las características es que todos son visuales. Todo está con imágenes, ¿verdad? Esa pues es una característica. ¿Qué características tienen en común los anuncios? Explícanos el significado de los lemas publicitarios, eslogan, ¿verdad? Que aparecen en los anuncios. ¿Cuál es la finalidad de los textos publicitarios presentados? Es decir, lo que estamos viendo arriba, ¿verdad? Luego, el texto publicitario, aquí tenemos acá que son, ahora, características claro, concreto, coherente y original. Un eslogan, ¿verdad? Es la información primordial sobre la marca publicitaria, la proporciona el eslogan que debe ser una frase concisa y elocuente que exalta el producto que se caracteriza por características. Es decir, que queremos dar a entender.
de recordar, incluir noticias clave, distinguir la marca, transmitir sentimientos positivos sobre la marca, etcétera, etcétera. Luego tenemos acá lenguaje publicitario. Bueno, hay que leer esta parte acá teórica. Aquí tenemos un conceptual, los tipos de lenguaje en el ámbito publicitario, verbal y no verbal. Esto ya lo habíamos visto anteriormente en el módulo 1, oral, escrito, fónico, corporal y musical. Luego tenemos acá esta otra teoría, que hay que leerla, hay que revisarla. Y luego tenemos acá análisis de los textos publicitarios. Vean ustedes acá esta figura, qué elementos del texto publicitario están presentes, es decir, en esto, ¿verdad? Luego, cumple con las características respectivas de estudiar, explícanos cuál es el eslogan, explícanos qué relación hay entre la imagen y lo que anuncia. Esta es la imagen, ¿verdad? Pero ¿qué? Un café, ¿verdad? Luego, explícanos cuál es la finalidad del anuncio publicitario y con los colores, las imágenes y del eslogan contribuir a alcanzar. Aquí van a hacer un análisis de ustedes en qué consisten los anuncios publicitarios de manera muy personal, pueden contestar ustedes acá. Luego, escritura de un comentario crítico. Es decir, bueno, pero es que esto lo vamos a dejar ya para la semana 2. Incluso esto también. Vamos a llegar hasta aquí, hasta la página 53. Hasta este tema. Y construcción, el texto publicitario. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí, hasta esta página. Eso para la semana 1, ¿verdad? Luego en el módulo, bueno, en el módulo 2, recuerden que eso va a ser como punto de apoyo nomás, hasta después vamos a trabajar en él. Y venimos, y aquí está la estructura, eh, dramática, la tragedia y el drama. Por el momento no van a copiar nada acá, solamente van a leer estructura de la obra dramática, leen, leen esta parte de acá, revisan todo esto. Por el momento no vamos a hacer actividades de acá todavía, ¿verdad? Todavía no. Después vamos a trabajar en él. Luego, todo esto, hasta aquí, ¿verdad? Ok. Después vamos a la guía. La guía nos presenta el cuento policial, que creo que ya habíamos hablado un poco módulo, en el módulo 1, pero veamos como a manera de repaso, ¿verdad? Aquí está antes de empezar y aquí está alguna introducción a lo que se quiere, estructura de unidad, una infografía, pero veamos el inicio, ¿verdad? Veamos el inicio que nos trae. Estamos acá, vamos a ver, producto de la unidad de infografía, permítanme, déjenme revisarlo, vamos a ver. No tiene mucho guía, ¿verdad? No tiene mucho, entonces no veamos. Bueno, veo muy, como les dijera, esta guía la veo muy, no, no tiene mucho material, solo el cuento oficial, pero vamos a ver qué podemos rescatar acá. Bueno, van a leer acá. Producto de la unidad de infografía. Bueno, quizás solamente lo leen. Veo yo que no hay mucho, no hay ninguna actividad presente acá. De manera que solamente revisan y nos vamos a quedar trabajando con el libro, no más. Sin embargo, se las voy a presentar siempre en el grupo y en Claro para que las tengan ahí, ¿verdad? Pero como el módulo tal, ¿verdad? Es decir, aquí sí, vamos a trabajarlo, pero todavía no. Pero sin embargo, lo revisan, ¿verdad? La parte de la revisión 1. Es que por el momento esta semana vamos a trabajar prácticamente en el libro, acá.
revisan acá. Bueno, les dejo esto, nos vemos en clase.